Bienvenidos a Voz de Esperanza. Hoy presentamos un mensaje que atraviesa el alma y despierta el espíritu. Un llamado radical, profundo y glorioso a morir, no como fin, sino como principio de una vida escondida en Cristo. El libro Morir para Vivir de Jesse Penn Lewis no es una lectura común. Es una espada afilada que separa el alma del espíritu, que desnuda la autosuficiencia religiosa y nos lleva al único lugar de victoria, la cruz. Si alguna vez te has preguntado por qué, pese a tus esfuerzos, no logras experimentar la plenitud de Cristo, este mensaje es para ti. Prepárate para ser confrontado, para rendirte, para ser transformado. Este no es un audiolibro para entretener, sino para morir y vivir. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. El camino de la cruz, donde la muerte da lugar a la vida. La vida cristiana verdadera comienza con una paradoja: morir para vivir. En un mundo que exalta el desarrollo del yo, la afirmación personal y el poder del alma, el mensaje de la cruz sigue siendo una locura para los que perecen. Pero para quienes creen, es poder de Dios. Cristo no vino al mundo a mejorar al hombre, sino a llevarlo a la cruz. La cruz no es un ornamento religioso ni un símbolo sentimental. Es el altar donde la carne es ejecutada, donde el ego es sentenciado y donde el alma, con todo su poder natural, es confrontada por el juicio divino. Muchos buscan poder espiritual, paz y victoria, pero rehuyen el único camino que lleva a ello: la identificación con la muerte de Cristo. Aceptar a Cristo como Salvador no es el final, sino el principio de una obra más profunda: morir con Él. La cruz no mejora, ejecuta, no reforma, condena y destruye. Y es justamente allí donde muchos se detienen. Desean la vida de resurrección sin morir. Anhelan poder espiritual, pero rehúsan la cruz. No quieren ceder el trono de su ser interior. Sin embargo, el Espíritu Santo no puede llenar un vaso que aún está lleno del yo. Cuando Cristo murió, no solo llevó nuestros pecados, sino también al pecador mismo. Él no solo fue crucificado por nosotros, sino con nosotros. Este hecho eterno es el fundamento de nuestra libertad del poder del pecado, pero debe ser aplicado experimentalmente en nuestra vida diaria por el Espíritu Santo. El alma natural busca servir a Dios en su propia fuerza. Se esfuerza por ser santa, por vencer el pecado, por agradar a Dios, pero no puede, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Romanos 8:8. La carne puede ser religiosa, piadosa, incluso sacrificial, pero sigue siendo carne. Y la carne no puede heredar el reino de Dios. Por eso, la cruz es necesaria, no para ayudarnos a mejorar, sino para ponernos fin. Es allí donde el alma debe morir, no para dejar de existir, sino para ser subordinada al Espíritu. Solo entonces la vida de resurrección puede manifestarse en nosotros. El camino de la cruz no es un evento emocional de un momento. Es una obra progresiva, profunda,
dirigida por el Espíritu, que nos lleva a reconocer que nada del yo natural puede servir a Dios. Cada intento de hacerlo termina en fracaso, frustración y agotamiento. Pero cuando, quebrantados, caemos a los pies del Señor y aceptamos su sentencia sobre el yo, descubrimos algo glorioso: la vida de Cristo en nosotros. No una imitación de Cristo, sino la misma vida de Cristo vivida en nosotros por el Espíritu. Esta es la verdadera vida cristiana. No esforzarse para vivir como Cristo, sino permitirle vivir en nosotros. No se trata de intentar, sino de morir. No de luchar, sino de ceder. La victoria no está en la fuerza del alma, sino en la rendición del alma. Dios espera que aceptemos la cruz como nuestra posición permanente, no solo para perdón, sino para muerte y resurrección. Cada día, el Espíritu nos guía a nuevas áreas donde el yo debe morir, donde la cruz debe aplicarse, donde la vida de Cristo puede tomar el lugar del yo. Este es el principio de la vida cristiana victoriosa. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. El yo muere, Cristo vive. Nosotros descendemos, Él se levanta en nosotros. El resultado no es una vida apagada ni una existencia mística, sino una vida vibrante, limpia, poderosa, llena de gozo y libertad espiritual. Una vida donde ya no reina el alma, sino el Espíritu, donde ya no vivimos por nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. El poder de la cruz, vencedores por la sangre y la muerte. La cruz no es solo el lugar donde se paga la culpa del pecado, sino el lugar donde el creyente recibe autoridad espiritual. En Apocalipsis 12:11 leemos: «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte». Este versículo revela el triple fundamento de la victoria espiritual: la sangre, el testimonio y una vida crucificada. La sangre del Cordero. La sangre de Cristo es la base eterna de nuestra victoria sobre Satanás. No se trata de una fórmula mística, sino de una realidad espiritual poderosa. La sangre borra nuestros pecados. Primera de Juan 1:7. Nos justifica. Romanos 5:9. Y nos da acceso al lugar santísimo. Hebreos 10:19. Pero más allá de sus efectos sobre nosotros, la sangre tiene poder contra el enemigo. Es su derrota declarada, su vergüenza expuesta y su acusación anulada. Colosenses 2:14 y 15. La palabra del testimonio. No basta con que la sangre haya sido derramada, debemos testificar lo que ella ha logrado. El testimonio no es solo verbal, sino vital, es la manifestación de una vida que vive conforme a la cruz. No se trata de repetir palabras correctas, sino de proclamar lo que la cruz ha obrado en nosotros. Nuestro testimonio se vuelve una espada cuando es respaldado por la experiencia de muerte y resurrección. Menospreciar la vida hasta la muerte. Aquí se revela el verdadero secreto de la victoria: una vida rendida, crucificada, entregada totalmente a Dios.
no se refiere solo al martirio físico, sino a una muerte constante al yo, al alma, a las aspiraciones personales. El creyente vence porque ya no ama su vida, ya no busca salvarla, ya no la considera suya. Lucas 14, 26 y 27. Está escondido con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Y por eso el enemigo no encuentra terreno en él. Esta triple dimensión de victoria nos conduce a una vida de autoridad espiritual, no autoridad carismática o emocional, sino autoridad basada en la cruz. En la medida en que participamos de la muerte de Cristo, participamos de su autoridad. Filipenses 3:10. El alma crucificada no demanda, no se exalta, no se defiende. Simplemente permanece en Cristo y desde esa posición ejerce influencia espiritual real. La cruz no solo trata con el pecado, trata con el pecador. No solo nos limpia, nos sustituye. En lugar de la vida natural, se instala la vida de Cristo. Y esa vida es la que vence al mundo, a la carne y al diablo. Cuando nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz y seguimos a Jesús, descubrimos que la cruz es un trono disfrazado. En resumen, el camino de la victoria no es hacia arriba, sino hacia abajo. No es exaltación personal, sino humillación profunda, pero quien desciende con Cristo también resucita con Él. Y en esa resurrección hay poder, hay autoridad y hay descanso. El alma natural y el engaño del poder independiente. Una de las grandes revelaciones que trae la cruz es esta. El alma natural puede ser religiosa, pero sigue siendo enemiga de Dios. Muchos creyentes han sido regenerados en su espíritu, pero continúan sirviendo a Dios en la fuerza de su alma, es decir, de su mente, voluntad y emociones, no sometidas a la cruz. Esta es una de las causas más comunes de derrota y confusión espiritual. Cuando el alma gobierna, aunque sea con buenas intenciones, produce una vida cristiana mixta, fluctuante y a menudo contradictoria. Se esfuerza por obedecer a Dios, pero lo hace a su manera. Busca agradarle, pero sin haber pasado por el quebrantamiento profundo. Este tipo de servicio termina cansando, frustrando y alimentando el orgullo religioso. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto revela la necesidad de discernimiento espiritual. Muchas veces, lo que creemos que es del Espíritu Santo es simplemente un impulso emocional o una decisión de la voluntad no crucificada. La cruz es la única herramienta que puede separar lo que es del alma natural de lo que es nacido del Espíritu. La voluntad humana, aunque fuerte y disciplinada, debe ser quebrantada y entregada. Pedro, antes de Pentecostés, era apasionado, valiente y determinado, pero actuaba por su alma. Por eso negó a Jesús. Solo después de pasar por la cruz, literalmente al ver a su Señor morir, y luego, al recibir el Espíritu, pudo servir verdadero poder espiritual. La mente también es parte del alma. Muchos confunden comprensión intelectual con revelación espiritual. Pero la cruz viene a crucificar también la confianza en la mente natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
Primera de Corintios 2:14, porque éstas solo pueden discernirse espiritualmente. Aún los dones del entendimiento deben ser subordinados al Espíritu. Lo mismo sucede con las emociones. El alma emocional busca experiencias, señales, sensaciones, pero la fe verdadera camina en la oscuridad de la cruz, confiando en la palabra. Más que en el sentimiento, la cruz purifica nuestras emociones, no para apagarlas, sino para que sean un canal del amor divino y no una fuente de confusión o idolatría. El Señor permite pruebas y quebrantos no para herirnos, sino para exponer el alma natural, para que veamos cuán a menudo actuamos sin dependencia del Espíritu Santo y cuán fácilmente tomamos el control, incluso en aspectos espirituales. Es allí donde la cruz se convierte en una espada, separando, quebrantando, reduciendo, y luego levantando en resurrección todo lo que ha pasado por muerte. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Esta declaración no es una figura literaria, es el resultado de un alma rendida, una voluntad sometida, una mente renovada y emociones crucificadas. Es un hombre o una mujer que han sido formados en la fragua del Espíritu a través de la cruz. La vida de resurrección, el fruto del camino de la cruz. La muerte no es el final del camino cristiano, es el umbral de una nueva vida. La cruz nos conduce a la tumba, pero no nos deja allí. Así como Cristo fue resucitado por la gloria del Padre, también nosotros somos llamados a andar en novedad de vida. Romanos 6:4. Esta es la gran paradoja del cristianismo. Morimos para vivir. La vida de resurrección no es una extensión de la vida natural. Es una vida completamente nueva, divina en origen, celestial en naturaleza y espiritual en poder. Solo aquellos que han pasado por la cruz, que han renunciado a su yo, pueden experimentar esta vida. No es un ideal religioso, sino una realidad vivida por fe y sustentada por el Espíritu Santo. Jesús dijo: «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Juan 10:10. Esta vida abundante no se refiere a bienes materiales ni a emociones intensas, sino a la plenitud de la vida de Cristo manifestándose en nosotros. Es la vida que triunfa sobre el pecado, sobre el yo y sobre el mundo. Recuerden que, con la regeneración, ya tenemos la vida eterna, pero a través de la cruz se hace real lo que dice Juan 10:10, y vida en abundancia. En Gálatas 2:20, Pablo testifica: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Aquí vemos una transacción profunda. El yo ha sido llevado a la muerte, y Cristo ha tomado su lugar como vida operante. Esta no es una experiencia puntual, sino una realidad diaria. Cada día, el creyente crucificado se levanta no para vivir su propia vida, sino para permitir que Cristo viva a través de él. Esta vida no solo es poderosa, sino también mansa, humilde, paciente y sin pretensiones. Es la vida que no se impone, sino que se ofrece. No busca exaltación, sino servicio. No reacciona con violencia, sino con gracia.
es la vida del Cordero, la vida del siervo, la vida del Hijo obediente que no buscó su propia voluntad, sino la del Padre. Juan 6:38. En Colosenses 3:3 y 4, Pablo nos dice: porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la seguridad del alma crucificada, que su verdadera vida está segura en Dios, más allá de las circunstancias visibles. Nada puede tocar esa vida, porque está en Cristo. Por tanto, la cruz no es solo negativa, no es solo muerte, sino el instrumento que abre el camino a la plenitud de la vida espiritual. Y en esa vida de resurrección, el creyente encuentra descanso, gozo, libertad y poder. El camino del descanso interior. El creyente no solo necesita entender la obra de la cruz en el aspecto judicial, la muerte del viejo hombre y el perdón de los pecados, sino que también debe experimentar la cruz en lo más profundo del alma. Es en esta esfera donde muchos fracasan en entrar en el descanso prometido. La cruz debe penetrar más allá del cuerpo y del espíritu. Debe tocar la vida del alma, que es el asiento de la voluntad, las emociones y la mente. El alma humana, aunque redimida, puede seguir operando independientemente del espíritu. Muchos creyentes sinceros sirven a Dios, pero lo hacen desde la energía de su alma, no por la vida de resurrección. No es que estén cometiendo pecados escandalosos, sino que viven, actúan y trabajan en sus propias fuerzas en lugar de descansar en Dios. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:28 al 30. El alma que ha sido llevada a la cruz deja de luchar, deja de depender de sus razonamientos, de sus emociones inestables o de su voluntad no quebrantada. Encuentra descanso porque ha dejado de vivir por sí misma. El escritor de Hebreos nos exhorta: procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Hebreos 4:11. No se trata de pasividad, sino de una rendición profunda. El alma crucificada se somete totalmente al gobierno del Espíritu Santo, y de esta unión fluye una vida en reposo, obediente y fructífera. Pablo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. La cruz, cuando obra profundamente en el alma, produce una transformación radical. La mente se renueva, los sentimientos son gobernados por la paz de Cristo. Colosenses 3:15. Y la voluntad se sujeta sin resistencia al querer de Dios. En muchos creyentes, sin embargo, el alma aún reina. Deciden por sí mismos, se exaltan en sus logros espirituales y confían en su conocimiento o capacidad. Pero la verdadera madurez espiritual llega solo cuando el alma ha sido herida por la cruz y su fuerza ha sido desarraigada. Es entonces que el creyente puede decir con sinceridad: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. La cruz, entonces, no destruye la individualidad del alma, sino que la redime, la purifica y la somete al Espíritu. Así,
el alma se convierte en instrumento de expresión de la vida divina. En lugar de competir con el espíritu, coopera con él. Ya no se gloría en sí misma, sino que glorifica a Cristo. Este es el camino del verdadero descanso interior, la muerte al alma independiente y la entrega total al espíritu de vida. Allí cesa la lucha y comienza la verdadera libertad. Capítulo 7. El poder de la cruz para dividir el alma y el espíritu. Una de las verdades más profundas reveladas por Dios en su palabra es que el hombre es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Sin embargo, muchos creyentes no comprenden la diferencia entre el alma y el espíritu, lo que impide que vivan por el espíritu y caen, sin saberlo, en el poder sutil del alma no crucificada. La palabra de Dios es clara, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Esto significa que sólo por la obra viva de la palabra, iluminada por el Espíritu Santo, puede el creyente discernir dónde termina el alma y dónde comienza el espíritu. ¿Qué es el alma y qué es el espíritu? El espíritu es la parte más profunda del ser humano. Es el órgano por el cual el hombre se relaciona con Dios, el asiento de la intuición, la comunión y la conciencia espiritual. El alma, en cambio, está compuesta por la mente, la voluntad y las emociones. Es el asiento de la personalidad, pero puede actuar independientemente del espíritu si no ha sido sometida a la cruz. Muchos creyentes sinceros viven según su alma, creyendo que es el espíritu quien los guía, pero no distinguen que, a veces, lo que sienten o piensan proviene de su naturaleza anímica, no del Espíritu de Dios. Esto conduce al engaño espiritual, al activismo religioso sin fruto y a la imitación de lo espiritual sin la vida verdadera de Cristo. El peligro del poder anímico. Hay poder en el alma, y este poder puede parecer espiritual, pero no lo es. Puede mover a otros, puede producir emociones, puede aparentar sabiduría, pero carece de la unción divina. Pablo, con discernimiento, decía: Mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Primera de Corintios 2:4. El alma puede imitar el poder de Dios, y es por esto que la cruz debe venir a dividir lo anímico de lo espiritual, no para destruir el alma, sino para quebrar su independencia y sujetarla al espíritu. El alma debe ser atravesada por la cruz, para que no sea un canal de confusión, sino un vaso útil para expresar la vida de Cristo. La necesidad de la separación. Esta separación entre alma y espíritu no puede lograrse por esfuerzo humano. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, utilizando la espada de la palabra. Solo Él puede mostrar al creyente cuándo está actuando desde su alma, por impulso emocional, por razonamiento propio, por voluntad no crucificada, y cuándo está caminando verdaderamente en el Espíritu. Por eso,
El creyente debe presentarse cada día delante del Señor con una actitud de rendición total. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. El fruto de la cruz en esta división. Cuando la cruz ha obrado profundamente, el alma ya no domina. La mente es renovada por la palabra. Las emociones están sujetas a la paz de Dios y la voluntad se rinde al gobierno del Espíritu. Entonces, el creyente puede andar con discernimiento sin ser arrastrado por impresiones o impulsos humanos. Y lo más glorioso, la vida del Espíritu puede fluir libremente. Lo que antes era esfuerzo humano, ahora es fruto del Espíritu Santo. Lo que era imitación, ahora es realidad. La obra de Dios deja de ser un trabajo fatigoso y se convierte en una corriente de vida, porque el alma ha sido silenciada y el espíritu ha sido liberado. El alma como campo de batalla, el enlace entre el yo y el enemigo. He llegado a comprender que uno de los mayores peligros para la vida espiritual no es siempre lo visible, ni lo abiertamente mundano, sino lo que opera ocultamente desde el alma no crucificada. El alma del creyente, cuando no ha sido llevada a la cruz, puede convertirse en un canal activo del yo e incluso en un instrumento involuntario del enemigo. Muchos caminan creyendo que todo lo que experimentan interiormente proviene de Dios, sin discernir que la actividad anímica, la mente, las emociones, la voluntad puede operar por sí misma, separada del espíritu, aún después de la regeneración. El alma tiene fuerza, capacidad de decisión y una energía que puede imitar lo espiritual, pero que no nace de la vida de Cristo. Aquí es donde el enemigo encuentra oportunidad. No necesita irrumpir con ataques violentos si puede operar silenciosamente a través del yo, que aún busca expresarse, porque donde hay exaltación del yo, hay terreno disponible para su obra. No debemos ignorar este misterio. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Aún lo que parece luz puede ser tinieblas si brota del alma no sujeta. Aquel que no conoce el poder de la cruz en su vida interior es vulnerable a la acción del enemigo disfrazada de religiosidad, celo mal guiado o fervor sin raíz espiritual. He visto cómo creyentes sinceros, impulsados por sentimientos o ideas propias, han estorbado la obra de Dios, creyendo al mismo tiempo estar siendo usados por Él. No se trata de posesión demoníaca, sino de colaboración inconsciente con el error por falta de cruz y falta de discernimiento. El alma puede hablar palabras conmovedoras, influir en otros, generar respuestas emocionales. Pero eso no significa que el Espíritu esté obrando. Es posible usar el nombre de Cristo, citar las Escrituras, moverse en lo religioso y, sin embargo, estar actuando desde una fuente contaminada. El yo todavía intacto. La Escritura ordena: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Esta prueba no solo debe aplicarse a lo que viene de afuera,
sino también a lo que brota de nuestro interior. ¿Es el Espíritu Santo quien guía esta palabra, este pensamiento, esta impresión? ¿O es el alma movida por temor, deseo, emoción o celo carnal? Solo hay una protección contra este peligro: la cruz. La cruz que rompe el alma activa, que silencia el hablar no nacido del Espíritu, que debilita el impulso natural para dar lugar a la quietud del hombre interior. Porque la vida espiritual genuina no es movimiento constante, sino obediencia en descanso, fruto de un espíritu gobernado por Dios. No es la fuerza del alma lo que Dios usa, sino su sujeción. Pero nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. El alma no fue hecha para liderar la vida espiritual, sino para ser instrumento del Espíritu. Cuando esa inversión de orden ocurre, el testimonio se debilita y el enemigo gana terreno. Por eso, la palabra debe ser como espada, viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos 4:12. Esa división es esencial. Sin ella, todo queda mezclado. Solo cuando el alma es expuesta, juzgada y rendida, puede el creyente andar con claridad, con equilibrio, con verdadero poder espiritual. En este camino hay que aprender a callar, a esperar, a morir interiormente, a hacer nada para que Cristo sea todo. Y en esa muerte, el alma se purifica y ya no compite con el espíritu, sino que coopera con él. Así se vence al enemigo, no con fuerza propia, sino con rendición, no con emociones exaltadas, sino con un espíritu quieto, no con sabiduría natural, sino con la mente renovada por Dios. Porque el alma crucificada ya no es un campo de batalla abierto, sino una fortaleza sellada por el Señor. El engaño espiritual y la imposición del alma. Existen experiencias espirituales que parecen gloriosas a los sentidos, pero que no proceden del Espíritu Santo. La diferencia no siempre está en la forma, sino en la fuente. Satanás, maestro del engaño, no busca seducirnos con lo abiertamente profano, sino con lo que se parece a lo divino. Él conoce el lenguaje de lo espiritual, imita sus efectos y ofrece experiencias que parecen venir de lo alto, pero que en realidad fortalecen el alma no crucificada. El creyente que no ha aprendido a discernir entre lo anímico y lo espiritual corre gran peligro, porque cuando se abre indiscriminadamente a lo sobrenatural, sin conocer la cruz, sin experimentar la separación entre alma y espíritu, se convierte en presa fácil del error disfrazado de revelación. El apóstol Pablo nos advierte con firmeza: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. No se refiere solo al intelecto, sino a toda la percepción interior. Cuando el alma desea fervientemente experiencias, visiones, palabras especiales o señales, puede atraer una respuesta espiritual. Sí, pero no necesariamente de parte de Dios. Y es que el alma es poderosa en sí misma.
Puede producir sensaciones intensas, incluso físicas, como calor, estremecimientos o impulsos de hablar. Puede simular paz, producir lágrimas, generar un aparente quebranto. Pero todo ello puede originarse sin intervención del Espíritu Santo, simplemente por el movimiento propio del alma, o peor aún, bajo la sugerencia del enemigo. El peligro aumenta cuando tales experiencias son impuestas sobre otros. El alma activa tiende a manipular, hablar en nombre de Dios, influenciar decisiones, imponer silenciosamente su voluntad sobre quienes no tienen discernimiento. No es raro encontrar creyentes sinceros siendo guiados no por el Señor, sino por personas cuya alma no ha sido sometida a la cruz. Y es aquí donde se hiere al cuerpo de Cristo. Muchos confunden autoridad espiritual con dominio anímico, pero Dios no otorga autoridad a quien no ha muerto al yo, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice Jehová. Zacarías 4:6. Todo intento de imponer una visión, dirigir una reunión, dar una palabra o influenciar bajo presión emocional es obra del alma y no del espíritu. El Espíritu Santo jamás obliga. Él persuade con mansedumbre, espera, guía en paz y da testimonio en lo profundo. Cuando algo es genuino, produce humildad, no exaltación, obediencia, no confusión, libertad, no manipulación. La carne religiosa puede parecer devota, pero es egoísta. Busca dominar, exhibir dones, ser oída, imponer una voluntad espiritual. Por eso, debemos probar los espíritus, incluso los que obran en nosotros mismos. El alma puede hablarnos con fuerza, impulsarnos con urgencia, darnos visiones o interpretaciones. Pero si no nacen del Espíritu, son imitaciones peligrosas. La palabra de Dios es el estándar, y el fruto del Espíritu es la evidencia. Produce esto amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, o exalta al que lo recibe, creando dependencia emocional y confusión. Y aquí está la clave. La cruz es el único filtro. Si el alma no ha sido rendida, no importa cuán exactas parezcan las palabras, ni cuán gloriosas las experiencias, el enemigo puede disfrazarse de Cristo y ocupar el terreno que no ha sido conquistado por el Espíritu. Por tanto, el alma debe ser tratada como un instrumento que necesita redención completa, no para ser anulada, sino purificada. Solo entonces podrá servir sin engañar, hablar sin manipular, ministrar sin contaminar. Porque el alma que ha pasado por la cruz ya no impone, no busca brillar, no ambiciona ser escuchada. Es un canal limpio, en silencio, esperando a que el Espíritu fluya a través de ella. La raíz de muchas caídas espirituales no es el pecado abierto, sino un alma que nunca fue verdaderamente quebrantada ante Dios. El alma, en su fuerza natural, busca agradar a Dios con su propio poder. Y en su impulso bien intencionado, se mueve fuera del tiempo, del propósito y del método del Espíritu Santo. Esto produce no solo confusión interior, sino también relaciones tensas, ministerios desequilibrados y decisiones fuera del plan divino.
Muchos creyentes consagrados se preguntan, ¿por qué, si amo al Señor, fallo tanto en discernir su voluntad? La respuesta se halla en lo más profundo, porque todavía no ha habido una entrega radical del centro del alma, la voluntad propia, los juicios propios, las preferencias emocionales al gobierno absoluto de Cristo. Y es aquí donde la cruz debe operar sin reservas. El alma no quebrantada puede ser apasionada por la verdad, pero no sabe esperar. Ama la santidad, pero juzga con dureza. Quiere servir, pero rechaza ser moldeada. Este desequilibrio interno se manifiesta especialmente en las relaciones con otros creyentes. En lugar de edificar con mansedumbre, impone opiniones. En lugar de comprender, reacciona. En lugar de amar con gracia, exige perfección. Es por esto que el Señor lleva a sus siervos por caminos de humillación. Él no está interesado simplemente en usar nuestras capacidades. Desea producir en nosotros una dependencia absoluta de su Espíritu. No nos bastan la doctrina, la visión, ni siquiera el celo por Dios. Si el alma no ha sido tratada en lo profundo, nos volveremos instrumentos frágiles, aunque bien intencionados. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:2-4. El alma activa puede trabajar, servir, perseverar, y al mismo tiempo haberse desviado de la fuente verdadera. ¿Cómo puede suceder esto? Cuando dejamos de depender del fluir interno del Espíritu y comenzamos a operar por el impulso del deber, del hábito o de la emoción. Una señal clara de este desequilibrio es la falta de luz sobre uno mismo. Vemos los errores de otros, pero no el desorden en nuestra motivación. Nos ofendemos con facilidad, buscamos aprobación, reaccionamos ante el rechazo. Todo esto revela un alma que aún no ha sido crucificada completamente. Sin embargo, Dios es paciente. Él no nos aplasta, sino que nos lleva una y otra vez a situaciones donde nuestra fuerza falla, no para humillarnos por castigo, sino para mostrarnos la necesidad de una vida más profunda, más silenciosa, más dependiente. Y en esa entrega progresiva, el alma es suavizada, equilibrada y por fin gobernada por el Espíritu. Entonces comenzamos a ver con claridad. Las personas ya no son rivales ni amenazas. Las tareas no son cargas. Las decisiones no nacen del cálculo, sino de la paz. Ya no reaccionamos, sino que respondemos. Ya no juzgamos, sino que discernimos. Y sobre todo, aprendemos a amar con el amor que no nace de nosotros, sino de Dios. Este es el fruto de un alma rendida, reposo interior, juicio equilibrado y comunión profunda. No se logra por esfuerzo, sino por rendición. No por saber más, sino por entregarse más. Y este es el camino que nos prepara, no solo para servir, sino para reinar con Cristo. Uno de los engaños más sutiles que enfrentan los hijos de Dios es el deseo secreto del alma de ser reconocida espiritualmente. No se trata de una ambición carnal evidente, como el deseo de riquezas o fama mundana, sino de algo mucho más engañoso.
el anhelo de ser alguien en lo espiritual, de sobresalir entre los santos, de tener una posición elevada en lo celestial. Esta motivación puede esconderse tras una vida activa en la obra del Señor, tras oraciones largas y ungidas, tras palabras de sabiduría o visiones divinas. Sin embargo, detrás de todo ello, puede operar un alma que aún busca afirmación, aplauso o influencia. Y aunque el rostro esté inclinado, el corazón puede estar levantado. Recordemos las palabras del Señor: cuando hayas hecho todo lo que se te ha mandado, di: siervo inútil soy. Lo que debía hacer, hice. Lucas 17:10. Este es el lenguaje del espíritu quebrantado, que conoce su pequeñez, aun cuando Dios lo use poderosamente. Pero el alma religiosa, aunque hable de humildad, ansía que su servicio sea notado, que su entrega sea reconocida y que su unción sea admirada. Aquí encontramos el principio de la caída de Lucifer. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13 y 14. El deseo de exaltación espiritual no murió con él. Todavía hoy tienta a los siervos de Dios: subir, levantar tronos, destacar entre las estrellas del cielo cristiano. Y lo más grave es que esto puede hacerse bajo la apariencia de piedad. La cruz corta de raíz este espíritu. Ella no solo nos salva del pecado, sino que nos despoja de todo deseo de engrandecimiento, incluso en las cosas santas, porque el verdadero poder espiritual no busca audiencia ni seguidores, no compite, no presume, no reclama posición. Descansa en la invisibilidad, en la muerte a uno mismo, en el silencio de quien vive solo para Dios. Cuando el alma busca exaltación, aparece el espíritu de comparación. Se mide el nivel de oración, la profundidad de la palabra, la extensión del ministerio. Pero donde reina Cristo, no hay competencia, porque cada uno vive para agradar al Señor, no para brillar ante los hombres. El apóstol Pablo, aunque fue llevado al tercer cielo, dijo: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. 2 Corintios 12:5. Él entendía que todo lo celestial que había recibido no le pertenecía. El alma crucificada no toma gloria ni del cielo ni de la tierra. Solo conoce el lenguaje del Cordero, humillado, obediente, sin forma ni hermosura para que le deseen. Dios resiste al alma que se exalta, aun si su exaltación parece santa, pero da gracia al humilde, al que ha aceptado la muerte del yo como el único camino a la vida abundante. Porque en el reino de Dios los más pequeños son los más grandes, y los más escondidos son los más preciosos. Al final solo habrá una corona, la de Cristo, y los redimidos, al recibir la suya, la arrojarán a sus pies, diciendo: digno eres, porque tú fuiste inmolado. Apocalipsis 5:9. Todo lo que ha sido hecho por medio del alma exaltada será consumido como heno y hojarasca. Solo lo que ha sido nacido del Espíritu en humillación perdurará. Así que
si Dios ha comenzado a mostrarte esta tendencia sutil en tu corazón, el deseo de reconocimiento espiritual, no te condenes, pero tampoco lo encubras. Entrégaselo. Ruega al Espíritu que aplique la cruz a esa raíz, porque cuanto más oculto estés en Cristo, más libre serás. Y cuanto más muera el yo, más vivirá Cristo en ti. Capítulo 12. Una vida escondida con Cristo. Después de que el alma ha sido expuesta, tratada, quebrantada y rendida a la cruz, el creyente entra en una dimensión que no puede fabricarse por esfuerzo humano. La vida escondida con Cristo en Dios. Este es el fruto final de todo el proceso de la cruz y también el principio de una vida espiritual genuina, estable y abundante. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. No es una teoría, no es una posición mental. Es una realidad vivida por aquellos que han pasado por la muerte del yo y han sido plantados en la comunión con el Cristo resucitado. Aquí cesan las luchas internas por ser algo. Ya no se busca reconocimiento, posición, influencia, ni siquiera eficacia. El alma encuentra su lugar, silenciosa, obediente, pacificada. Ahora libre, se eleva en comunión constante, sin ruido, sin interferencias, sin demandas. Y en ese estado de ocultamiento en Dios, el creyente comienza a participar de la vida gloriosa del Hijo. Ya no se anda de experiencia en experiencia. Ya no se vive buscando sentir algo, probar algo o demostrar algo. La vida escondida con Cristo es vida de reposo, no porque no haya batalla, sino porque todo el ser ha sido entregado a la victoria de la cruz. Muchos desean manifestar poder, autoridad espiritual, dones sobrenaturales, pero el verdadero poder del reino no se manifiesta sin una vida escondida. Antes de enviar a Pablo a los gentiles, el Señor lo llevó al desierto. Antes de usar a Moisés, lo escondió 40 años. Antes de glorificar a su Hijo, lo escondió 30 años en Nazaret. Lo escondido es el secreto de lo eterno. Y cuando el alma ha sido reducida a nada ante Dios, entonces Él puede confiarle su gloria, porque no la robará. La cruz no anula la personalidad, sino que la purifica y la entrega enteramente al propósito eterno. Así, lo que Dios produce a través del creyente no lleva la marca del hombre, sino la huella del Cordero. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Esta no es una frase para memorizar, sino una realidad para vivir. Ya no vivo yo, el yo inquieto, el yo religioso, el yo exaltado. Ahora vive Cristo, en su mansedumbre, su sabiduría, su amor, su obediencia, su entrega. Quienes han sido formados en esta escuela secreta de la cruz no siempre son visibles para el mundo. Muchas veces están ocultos, desconocidos, malinterpretados. Pero llevan en su cuerpo el morir de Jesús, para que también su vida se manifieste en ellos. Son canales del Espíritu, no porque hablen mucho, sino porque están muertos a sí mismos. Y por eso, Dios los puede usar sin medida. Este es el camino hacia el final. No una cima visible,
sino una profundidad invisible. No una exaltación externa, sino una unión interna con el crucificado, porque el verdadero propósito de Dios no es hacernos grandes, sino hacernos uno con su Hijo en muerte y resurrección. Así, el alma, antes ruidosa y activa, ahora reposa. El espíritu, antes apagado, ahora resplandece. Y el hombre entero vive, ya no para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Toda esta enseñanza no es teoría, no es un ideal místico reservado para unos pocos, es una llamada viva del Espíritu a cada hijo de Dios morir para vivir. No es solo renunciar a lo malo, sino entregar lo bueno natural para recibir lo celestial. Es dejar de vivir por uno mismo, incluso en el servicio a Dios, y permitir que Cristo viva su vida en nosotros. La cruz no es solo el símbolo del perdón, es el instrumento de separación. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Ella separa el alma del espíritu, el viejo hombre del nuevo, el querer humano del querer de Dios. Ella pone fin a la vida independiente y abre la puerta a la vida dependiente, la vida escondida, obediente, fructífera. Y esta vida no es triste, no es monástica, es la vida de Cristo mismo en nosotros, libre, amorosa, poderosa, llena de gozo en medio del quebranto. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Cada cristiano está llamado a esa siembra, morir a sí mismo, no solo una vez, sino cada día, no como castigo, sino como camino a la verdadera libertad, porque lo que muere no es la vida que Dios quiere, sino la que Él nunca planeó que tuviéramos. La vida del yo, del esfuerzo, de la apariencia, del alma no quebrantada. Cuando respondemos a este llamado, el Señor no nos lleva a una vida de esfuerzo ascético, sino a una vida en unión con su cruz y su resurrección. Ya no vivimos, sino que Cristo vive. Ya no buscamos, sino que encontramos. Ya no empujamos, sino que descansamos. Y en esa muerte diaria descubrimos la verdadera vida. Es allí donde el Espíritu fluye sin obstrucción, donde el amor no es una emoción, sino un río constante, donde el servicio no nace del deber, sino del deleite, donde el alma ya no interfiere, porque ha sido puesta en su lugar bajo el dominio del Espíritu. Este es el Evangelio completo. No solo perdón, sino transformación. No solo entrada al cielo, sino el cielo entrando en nosotros. No solo salvación, sino conformidad con Cristo. Conformarnos a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Este es el propósito eterno de Dios. Por eso, el llamado de la cruz no es una opción, sino la única puerta a la plenitud de la vida cristiana. Es un llamado a dejar todo lo que somos para recibir todo lo que Él es. Responderás, ¿tomarás tu cruz cada día y seguirás al Cordero? ¿Renunciarás a tus propios caminos, aunque sean piadosos, para que Cristo sea todo en ti?
La cruz está ante ti, no como una carga, sino como una puerta, no como una pérdida, sino como el único camino al tesoro eterno. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Fin del libro Morir para vivir, Jesse Penn Lewis.